Archivos del Sur, Subcomisión de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, el Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén y la Escuela Don Jaime de Nevares de Villa Langostura presentan Clarita del Sur, historias increíbles de la Patagonia, escrita por Laura Méndez y Víctor Díaz. En el capítulo 5, las voces de Antonella Mesa, familia Cantero Nicolau y Joaquín García Sanguine. Hace días que llovía. Clarita se preguntaba si era cierto que el sol siempre estaba, y se le iba a volver a ver. Para colmo, la casa se inundó, y para ir a la escuela había que embarrarse todas las zapatillas. No sabía si era por tanta agua y ropa mojada, o por el virus que decía que andaba dando vueltas por ahí, que se enfermó y tuvo que quedarse 2 días en cama. Por suerte, no le pusieron una inyección, porque a Clarita, como a casi todos los chicos, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que no la pinchen. Tal es así que cada 8 horas se tragó sin protestar un jarabe espeso de color amarillo y gusto horrible. Lo bueno de estar enferma fue que la abuela Luisa le hizo tortas fritas. Maitén se quedó toda la tarde con ella con la excusa de pasarle la tarea, y el abuelo, más temprano que otras veces, se instaló a su lado para contarle otra historia. La voz del abuelo, con el trasfondo de la lluvia, sonó más mágica que nunca. ¿Qué historia vas a contarme hoy, abuelito? Que sea una larga, porque estoy enferma. El abuelo miró a Clarita, le subió la fresada a la altura de la boca para que no tuviera frío. Se enroscó su único rulo atrás de la oreja y comenzó a contarle. La historia de hoy se llama La casa del cóndor, y se trata sobre un amigo de mi papá, Pancho, que vivía en el Bolsón. La casa del cóndor. Aquel era un día muy especial para Pancho. Francisco, o Pancho, como lo conocían todos en el Bolsón, tenía 11 años y vivía en una casita, en lo que en esa época, allá por el 1920, era la entrada al pueblo cerca del río Quemquetreu. Pancho estaba muy entusiasmado con el plan que tenía con su amigo Alfredo. Además de ser su mejor amigo, era todo lo que Pancho soñaba ser: valiente, fuerte y líder indiscutible. Pancho, por el contrario, si bien era muy inteligente, prefería pasar desapercibido. Alfredo, además, era hijo de Mir, un sirio libanés, quien tenía un almacén de ramos generales. Era el sueño de cualquiera tener alguno de los tesoros que el papá de Alfredo vendía en su tienda. Los relojes Omega se exhibían al lado de los cartuchos para el Winchester 44 americano y los cuchillos Soligen. También se podían comprar los revólveres Colt, que convertían en poderoso y respetado a quien los poseía. Con el consentimiento de su papá, Alfredo había llevado un revólver 38 Special, que tenía en la casa para rematar algún cóndor, el rey de las aves cordilleranas. La casa de Alfredo estaba detrás del almacén y tenía cosas increíbles como una cocina económica a leña, con una serpentina que calentaba el agua y la almacenaba en un tanquecito de acero que estaba amurado a la pared. En la casa de Pancho, el agua se calentaba en una olla grande, pero su madre hacía unas tortas fritas exquisitas, que según él eran las mejores de Bolsón. Temprano en la mañana, Alfredo despertó a Pancho y comenzaron a caminar faldeando el Piltriquitrón, como quien actualmente va al Maitén. Alfredo sabía dónde su tío Omar había construido una pirca, un cerco de piedras para atrapar cóndores. Su tío los cazaba porque la grasa era muy apreciada como remedio para el reuma. El día anterior, el tío Omar había dejado un ternero muerto, que había arrastrado hasta allí con su caballo. Era casi seguro que los cóndores ya se habrían deleitado con su manjar y estarían demasiado pesados para corretear y despegar en el poco espacio que quedaba en la pirca. Lamentablemente, no los habían dejado ir a caballo, y tendrían que caminar todo el recorrido. En esa época, el trayecto hasta el lugar, que más tarde se llamaría el Maitén, llevaba un día a caballo. A Bariloche tomaba 2 días, y había que hacer noche en el Manso o donde uno pudiera. La mamá de Pancho, al despedirlo, le puso en los oídos 2 lanitas de guanaco embebidas en aceite, para combatir el dolor de oídos que tenía desde hace un par de días. También le recomendó volver temprano. Alfredo la tranquilizó, explicándole que su propia madre le había hecho jurar que volvería temprano, pues tenían que darse un baño. Los amigos partieron llevando entre sus pertrechos el col de Alfredo, un cuchillo esquiltuna, del padre de Pancho, una pava para hervir agua, un salame casero, un pedazo de pan.
fósforos y sal. Luego de caminar un largo rato y vadear un par de arroyos, los chicos se aproximaron a la pirca donde Omar había tirado el cadáver. Al asomarse sigilosamente, el tamaño del cóndor atrapado los hizo estremecerse. Un ave de ese porte, poco más grande que un pavo pero mucho más musculoso, con las alas desplegadas debía medir más de 3 metros. El cóndor miró hacia donde estaban los chicos sin mover otra cosa que su cabeza. El plumaje gris oscuro y el cuello blanco acentuaban su majestuosidad. Pancho, impresionado, comentó a su amigo: ¿No te da un poco de lástima matarlo así indefenso? Para nada. Además hay muchos. Mirá para arriba. Un círculo de varias aves planeaba sobre la corriente térmica de aire que los mantenía en altura casi sin aletear. Las alas desplegadas terminaban en varias puntas, como si se tratara de dedos. ¿Hay más? No sirve para comer. Le insistió Pancho. ¿Y si mejor cazamos algo rico y lo comemos asado? Con un revólver. ¿Qué podemos cazar que no sea un cóndor inmovilizado? Respondió Alfredo. No sé. Dijo Pancho. Además, tenemos pocas balas y las podemos necesitar para la vuelta. Mi padre me contó que es lindo ver estas aves tomar carrera y comenzar su vuelo. Luego de un rato de charlar sobre el tema, decidieron soltar al prisionero, quien estaba completamente inmóvil como esperando la sentencia. Cuando los chicos finalmente abrieron la puerta de la pirca, el gigantesco pájaro salió pegando unos graciosos saltitos y una vez afuera extendió sus alas en toda su magnitud. Comenzó una carrera frenética y un vigoroso aleteo que puso en evidencia, aún a través del plumaje, la descomunal musculatura del animal. Tras correr por unos 20 metros, comenzó a elevarse lentamente. Cuando estuvo a unos 10 metros del piso, giró y pasó volando sobre los chicos que lo miraban sorprendidos. Recién, cuando la sombra del ave los cubrió como si se tratase de una nube, Alfredo rompió el silencio. ¡Qué grande que era! Valió la pena verlo volar. Tenía razón tu padre. Pancho se las ingenió para hervir en la pava unos huevos de abutarda, que comieron con unos pedazos de salame. Luego emprendieron el regreso. Al pasar cerca de un arroyo, pararon a descansar a la sombra de un gran maitén, mientras Pancho buscaba cerca del árbol unas ramas de palo piche que le servían a su padre para hacer un té que hacía bien a los riñones. Alfredo dejó sus cosas debajo del árbol y se tiró de panza a la orilla del río para tomar agua. De pronto, Alfredo escuchó un sonido sordo desde los matorrales cercanos. Un jabalí se acercaba dispuesto a atacarlo, y él ni siquiera tenía el revólver a mano. Seguramente no alcanzaría a escapar hacia el maitén. El animal comenzó su carrera. Pancho, que observaba la escena desde un poco más lejos, sacó el col de entre las cosas de su amigo y sin apuntar demasiado disparó al chancho salvaje. Por supuesto que erró el blanco y la bala rebotó con un silbido entre las piedras del arroyo. Sin embargo, fue tal el estruendo que el jabalí se paró en seco y luego de dar vuelta y vuelta desapareció por donde había venido. Con una palidez espectral, Alfredo se levantó y agradeció a su amigo la velocidad que había tenido para actuar. Luego de beber agua, ambos continuaron caminando hacia sus casas. ¿Viste que nos podía hacer falta guardar algunas balas? Le dijo Pancho con una sonrisa. Esa noche, mientras su mamá echaba agua caliente en el medio tonel donde Alfredo se bañaba, el niño les contó a sus padres las aventuras vividas junto a su amigo. Hicieron bien en largar ese cóndor, pobre bicho, dijo el padre de Alfredo. Lo único que hace es limpiar los campos de animales muertos, y es lindo verlos volar o sentados en las rocas donde viven. Dicen los indios que a veces vienen por acá, que hay un espíritu de la naturaleza que cuida a todos los animales de la Patagonia. Seguramente como ustedes salvaron al cóndor, él lo salvó del jabalí. Pancho durmió muy bien. Ya no le dolían los oídos. Estaba cansado por la larga caminata, y lo más importante, le había tocado a él ser el héroe de la aventura. Lo que cuenta la historia. Finalizada la expedición militar a la Patagonia y creada la línea Fortinés, empezaron a llegar a la región inmigrantes de origen chileno, que cruzaban la cordillera de los Andes. Esta gente eligió a la Patagonia como lugar para establecerse, sobre todo aprovechando la posibilidad que el gobierno les ofrecía, de tener una porción de tierra propia. Para la misma época, últimos años del siglo XIX, españoles, italianos, alemanes arribaron a estas tierras. Algunos de los recién llegados se quedaron con un lote, pero otros aprovecharon la oportunidad
y formaron grandes sociedades, adquiriendo inmensas extensiones de campo. Las estancias que se formaron se dedicaron, en general, a la cría de ovejas, cuya lana se vendía a Inglaterra, o a criar ganado que se llevaba a Chile. Muchos de los indígenas sobrevivientes que quedaron en la zona y otros provenientes de otro lado de la cordillera se convirtieron en peones de estancia de los nuevos propietarios. Otros inmigrantes se afincaron en pueblos y se dedicaron principalmente al comercio, instalando almacenes de ramos generales, en los que podía comprarse de todo, desde un rifle hasta un tapado para una muñeca. No había muchas diversiones para ese entonces. La mayoría de los chicos se divertía participando de los festejos y de las fechas patrias, y recibiendo a los personajes ilustres. Los más chicos pasaban su tiempo libre haciendo excursiones, descubriendo nuevos lugares y jugando con juguetes fabricados por ellos mismos o por sus padres, en especial carritos de madera, muñecas y pelotas de trapo. Uno de los pasatiempos preferidos de los varones era salir de cacería, siempre en compañía de mayores. No solo hombres procedentes de otros lugares comenzaron a poblar la Patagonia, sino también fueron introducidos nuevas especies de animales. El jabalí de origen europeo llegó al sur en 1906 y años más tarde, al escapar de su cautiverio, se reprodujo en toda la región. Presentó Archivos del Sur. Para comunicarse, 0294 154 32 45 85 o al Facebook de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer.